Una de las formas de acercarse a la poesía mexicana, considerando entonces el amplio número de obras, autores, premios, becas, es hacerlo por medio de las antologías. Ese retrato generacional que ahorra presupuestos. Lo mismo pasa con la gran cantidad de músicos. Eso no es algo nuevo. Recuerde la escena rockera en México que ha hecho homenajes a algunos autores antiguos de la tradición musical mexicana y los han juntado y los músicos han tocado alguna canción de esos autores y han sido acoplados que de alguna forma permiten que el que le gusta la música pueda acceder a una versión diferente de algún autor clásico en la tradición pop de la música romántica o pop mexicana, versionada de manera diferente por la calidad interpretativa de la escena del rock, los grupos, las bandas de rock. Y estos acoplados se vuelven un producto mercantil también. Eso es también lo que ocurre con las antologías. Marcan un momento, marcan un pequeño avistamiento de lo que puede estar generando en cierta ciudad, en cierto espacio de tiempo, en cierto momento. También de las antologías se hace un abuso. Las antologías, estas totalmente mercantilistas, donde pagas para estar en la antología, pues siempre tiene y siempre tendrá ese poco de falta de profesionalismo, de la revisión de lo que la gente te manda. No está mal el que alguien pague por publicar un texto. Está mal que el editor no sea capaz de decirle, esto no lo voy a publicar. No creo que tenga la calidad de la antología que yo quiero desarrollar. Si te puedo publicar, es que estoy pagando, te puedo publicar si haces estas correcciones, estas adecuaciones, pero si no las vas a hacer, lo siento, no te puedo publicar. Ni siquiera la parte ortográfica es cuidado. Porque algunos autores insisten en pensar que es culpa del editor si un texto trae faltas de ortografía. No logro entender que no sientan vergüenza de ver un texto publicado con faltas de ortografía y que tengas, además de no tener vergüenza, tengas la capacidad de reclamarle al editor que no cuidó tu trabajo. Cuando tu nombre firma un texto, es exclusivamente tu responsabilidad. Y tu responsabilidad está en el hecho primordial de que si te dices escritor, conozcas el lenguaje, conozcas sus reglas, conozcas las reglas gramaticales y las reglas ortográficas para poder tener por lo menos un texto bien escrito. El editor puede no gustarle tu tema, pero no va a poner ninguna objeción en que esté mal escrito. Y eso es algo que debemos ser capaces de reflexionar nosotros como autores. Reflexionar en cuáles son las responsabilidades del escritor. Si pensamos que ser escritor es un oficio de tiempo completo y queremos que los lectores y que la comunidad piense que nuestro trabajo es digno, válido, es un oficio que merece respeto, empieza por respetar tu propio trabajo. Empieza por respetar a tus personajes, por respetar tus ideas, por respetar y sostener tus principios, por respetar y tener honor al escribir y honestidad al rayar una hoja blanca que antes fue un árbol que le brindaba oxígeno a este planeta. Empieza por pensar en esa responsabilidad que tienes como escritor de acercarle al lector una obra bien escrita, bien pensada, bien trabajada. Si el tema no le gusta, si el estilo no le gusta, eso es debatible, discutible.
Pero si escribes textos cargados de falta de ortografía, cargados de faltas de redacción, entonces tú mismo tienes que tener los arrestos para autocorregirte. Los talleres no están hechos para que te corrijan los textos en la parte ortográfica. Puede ocurrir, pero no están hechos para eso. Están hechos para que los lectores de tu obra te den su opinión y te platiquen cómo poder mejorarlo. Pero no están hechos para corregirte la ortografía. Cotidianamente llegan al taller gente que piensa que eso es posible en los talleres literarios, porque tampoco podemos culpar a un país con una capacidad de haber destruido, ninguneado, sometido las capacidades ortográficas, literarias de sus alumnados. Y puedes crecer con esas faltas de ortografía. Doy clases de posgrado en el área de ciencias y en posgrado me sigo encontrando con textos de tesis, de ensayos mal escritos, mal punteados, mal concebidos ortográficamente, con errores de acentuación pronunciados. ¿Por qué no llegaría alguien así a un taller literario? Uno, como tallerista, tiene esa sana conciencia de entenderlo. Y si no te causa empacho corregirlo cada vez, lo haces, pero no estás obligado a ello. No lo estás, como tallerista. Un tallerista puede decir, escríbelo bien y me lo traes de nuevo. Tan simple como eso. Cuanti más un editor, cuanti más una revista, cuanti más un premio literario. Un jurado de un premio literario simplemente no lo era. Es muy risible pensar que a un premio donde llegan 72 novelas, el jurado, 72 novelas de más de 100 páginas cada una. ¿Cuántas páginas estamos hablando? El jurado, por más que le pongan un dinero de estímulo por hacer la revisión y dar sus opiniones, es muy difícil que creas que alguien se va a leer las 72 novelas. Por supuesto que hacen un corte. Revisan 3, 4, 5, 10 páginas, le cierran, no me atrapó. 5, 10, 15 páginas, cierran, no me atrapó. Y se van a quedar con las 10 que parezcan, que les haya parecido que sí merecen ser revisadas con toda su atención. Los puedes culpar. ¿Tú lo harías? ¿Tendrías el tiempo de leer 72 novelas de 150 páginas en un periodo de tiempo establecido que nunca es muy largo? Quisiera verlo. Quisiera verte hacerlo. Por supuesto que los jurados no van a aceptar que no es así. Van a decir que sí, claro, por supuesto. Me he desvelado leyendo, pero he leído las 72, he leído hasta 200 novelas. Seguro. Y tienes una opinión de todas ellas. No es así. No alcanza el tiempo. Por más buen lector que seas. No alcanza, simplemente. Las antologías sirven para mostrar ese pedazo de tiempo, ese espacio de tiempo en el que el lector puede disfrutar un bagaje de lo que se está escribiendo y las temáticas que pueden estar moviendo a determinada gente
en determinado espacio, en un momento preciso. No son despreciables por eso. Y uno puede encontrar en las antologías incluso ciertos trabajos que puede uno rescatar. Yo siempre voy a pensar, como Dylan Thomas dejó claro y dejó escrito, que para el que le gusta la literatura, el que le gusta la poesía, tiene que leer mucho, 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 mucho. Tiene que leer muchas, muchas, muchas obras de poesía. Montañas de poesía he leído, dice Dylan Thomas, para escoger los 3 o 4 poemas a los que voy a regresar toda mi vida. ¿Cuáles son para ti esos 3 o 4 poemas? ¿Los has encontrado? Me vas a decir que a lo mejor son tus poemas. Tenemos que tener conciencia de ello. No podemos hablar de una obra si no la hemos leído. No podemos hablar de un autor si no nos hemos dado la oportunidad de revisarlo. Porque nuestro comentario sobre esa obra, nuestro comentario sobre ese autor, carecerá de sustento. ¿Para qué entonces hablar de algo que no conocemos? Hablar de algo que no nos hemos tomado el tiempo para revisar. Lo triste del asunto de las antologías es que cuando cuentan con presupuestos oficiales, generalmente observarás a los mismos autores como si fueran los únicos. Hay antologías que intentan, decíamos al principio, poner límites al congregar y retratar un espacio. Pero hay algunos que el único límite es el tiempo de entrega y el dinero que cuesta participar en ellas. Pero como todo en la vida, puedes acceder a esas antologías o acceder a antologías que consideres tienen un mayor trabajo editorial, un mayor orden, tienen incluso un método. Sobre las antologías podemos leer que los años más fecundos en la elaboración de antologías poéticas comienzan en la década de los años 70 con la publicación de 36 antologías, nos dice Susana González Actoriz. 36 antologías para la década de los 60. Ese número ha crecido y cada año crecerá más. La ensayista intenta ser más clara y señala que Gabriel Said, además de poner al día un ejercicio crítico estadístico de poetas, desarrolla algo que nombra la antolometría, es decir, la evaluación de los poetas mediante estadísticas y taxonomías de diversos tipos. Malva Flores, en el prólogo de su libro de ensayos La culpa es por cantar, un libro en el que busca discutir sobre la poesía mexicana, nos recuerda que ser incómodo ha sido la función de los poetas. Pero además de pellizcarse el culo a la presentadora o levantarse en el foro y hacer el performance de tipo rudo, o de protagonizar escándalos en las ferias y pasillos literarios, los poetas eran incómodos porque eran críticos, y no solo de poesía. Eso también ya está pasando de moda, al menos en la forma como acostumbramos. Las lecturas de poemas se han vuelto en ocasiones un espectáculo. Me desnudo y que me bañen con sangre. ¿Escuchaste el poema? No, pero qué cuerpazo tenía la chava que leyó. Recuerdo un encuentro de escritores en Mexicali. Era el turno de leer del poeta Oscar David López, quien se levantó de la mesa, se acercó a una esquina del entarimado, sacó de una bolsa 2 maracas y comenzó a agitarlas.
mientras iba declamando los poemas del que era su más reciente libro. El compañero al lado mío se inclinó para decirme: supongo que las maracas vienen con el libro para que tenga sentido el performance. Además del espectáculo de clown, del performance a la hora de la lectura de las creaciones poéticas, el romanticismo del poeta lector aún nos queda a algunos y se nos tacha, como atimadamente define Malva Flores, de poetas de mantel. Poetas que no practican gimnasia en el escenario, no disponen de un aparato pictórico, esotérico, musical que los acompañe, y leen sentados frente a una mesa cubierta de un mantel. Pero el escándalo ahí pervive. Las redes sociales han dado valor a los miles de millones de individuos e individuas que leen poemas y escriben textos para ponerse a discutir con otros poetas. Y se acostumbran a decir: no tengo por qué esperar que una editorial diga que soy poeta. ¿Y dónde publicas tus textos? En un blog, que está súper cool. Hay buenísimos poetas, excelentes, y mis textos gustan mucho. No creo necesitar el premio Aguascalientes, ni que me publique Tierra Adentro, para saber que mis poemas son mejores que los de muchos que están antologados por todos lados. Y pretenden pensar y validarse en aquello del autodidactismo, pero de manera irresponsable. Qué flojera estar comprando libros en librerías si uno puede obtener lo que quiera del internet. O el post que recientemente leí en una red social. Me dijeron que vaya a talleres de literatura, que tome clases de literatura, que busque becas y ganar premios, que solo así se valida uno como poeta. Acá les dejo la carta de la editorial Porrúa, que ha decidido publicarme sin todas esas tonterías que me dijeron que haga y que no hice. ¿Cómo les quedó el ojo? Y el muchacho o muchacha no cabe en el orgullo de haberlo logrado sin necesidad de otros poetas. Yo siempre le diré a los escritores que aplauden las autoediciones o que pagan en las editoriales por la publicación de su obra: para publicar un libro de papel, deja que alguien invierta en ti, que invierta en tu obra. No seas tan soberbio. Que alguien valide tu trabajo, un jurado, un especialista, un editor, un grupo editorial. Pero en ocasiones me topo con esas personas que me callan diciendo: T.S. Eliot publicaba sus propias obras. No tiene nada de malo que tú mismo seas gestor de tu obra y creador. Y tampoco que tú seas el único lector de tu propia obra.